Algunas de las sugerencias finales para mejorar la información de nuestro árbol es que nosotros deberíamos de trabajar en las aproximaciones y en las estandarizaciones. Bueno, ¿qué significa eso? Primero es importante conocer o reconocer dos conceptos. Hay algunas fechas que son fechas exactas y hay otras fechas que son calculadas o aproximadas. ¿Qué es la diferencia entre una fecha calculada y una fecha aproximada? Una fecha calculada es una fecha basada en un evento conocido y que uno puede restar una cantidad de años o sumar una cantidad de años. Por ejemplo, si nosotros sabemos de que una persona falleció a los 50 años, el 2 de agosto de 1960, uno puede calcular la fecha de nacimiento. Restaría 1960 menos 50, entonces la fecha de nacimiento sería 1910. Esa es una fecha calculada porque se hace en base a fechas y datos un poco más precisos, aunque yo no sepa el día y el mes. Ahora, una fecha aproximada son las que se basan en un tiempo aproximado. Por ejemplo, uno dice, bueno, esta persona, José, nació más o menos 2 años después de Carlos. Es decir, no hay una certeza de que murió exactamente de 50 años, sino que solo eh, eh, se sabe que nació 2 años después de Carlos. Eso se considera una fecha aproximada. Muchos tienen la pregunta, si yo solo tengo una fecha calculada o aproximada, ¿la puedo ingresar? La respuesta es sí, la puede ingresar, ¿verdad? Puede ingresar esta información aunque no tenga un día y mes y año exactos. Y luego, conforme se van conociendo o aprendiendo más información, como hoy se nos enseñó, uno puede corregir y editar esa información, ¿verdad? Entonces, esa es una sugerencia, ¿verdad? La otra sugerencia para mejorar nuestro árbol es que nosotros tomemos en cuenta algunas aproximaciones que pueden ser útiles. Por ejemplo, se estima, y estas son fechas estimadas, de que las personas tenían una edad al matrimonio, el varón de 24 años y la mujer de 20 años. Y estos son solo datos estimados. Si uno sabe por la cultura o por el lugar donde las personas vivían de que la edad al matrimonio era un poco menor, uno pudiera utilizar otros años más precisos. Por ejemplo, 22 y 18 o 23 y 19. Pero generalmente una aproximación aceptada es esta, que el varón tenía 24 y la mujer 20 años, y que la edad que ellos tenían al nacimiento del primer hijo es que el primer hijo nacía un año después del matrimonio, es decir, cuando el varón tenía 25 y la mujer tenía 21. Esas son algunas fechas o algunas aproximaciones generalmente aceptadas que uno puede colocar como fechas aproximadas cuando no tiene datos exactos y luego cuando consigue datos e información más precisa, uno la puede corregir. Y por último, una aproximación también aceptada es que los hijos nacían 2 años de separación cada uno. Es decir, si yo sé que un hijo nació en 1960 y otro hijo menor, no sabía yo la fecha exacta de nacimiento, yo puedo asumir que nació 2 años después, en 1962. Y estas convenciones o aproximaciones nos pueden servir para colocar en el árbol familiar temporalmente mientras tenemos información más precisa y nos sirve de guía para encontrar información en el futuro. Entonces, eso es algo que se recomienda colocar como fechas cuando no tenemos información precisa. Bueno, solo quiero mostrar ahora un consejo que se nos ha dado también es que nosotros podamos editar la información de las personas y estandarizarla, ¿verdad?
Eso sirve mucho para mejorar nuestro árbol familiar. Por ejemplo, si aparecen estos botones que se nos han indicado, un signo de admiración rojo al lado de una fecha o un lugar, o un signo de admiración rojo diciendo que falta un lugar de nacimiento estandarizado o un lugar de defunción, nosotros deberíamos de trabajar esas observaciones, editar. Por ejemplo, aquí dice Santa Lucía, Cotzumalapa, Guatemala, y es que aquí falta el departamento. Yo debería de empezar a escribirlo, seleccionar el departamento estandarizado, el lugar estandarizado, que es el que tiene el pincito aquí del lado izquierdo, y entonces ahora, cuando yo lo guardo, ya me aparece que el lugar tiene un pincito y eso significa que es un lugar estandarizado. Esas son algunas de las cosas que yo debería de hacer. Por ejemplo, este otro lugar que aparece aquí abajo, que solo tiene Guatemala, si yo supiera de que se trataba de la ciudad de Guatemala, debería de escribir ciudad, departamento y país, se marca como un lugar estandarizado y ya aparece con el pincito. Esa es una de las recomendaciones de buscar todas las ayudas de investigación que se muestran aquí por cada persona o estos símbolos que algunas veces aparecen al lado de la fecha y el nombre y editarlos y corregirlos para que no solo la información sea más precisa, sino que Family Search nos ayuda a encontrar más rápido la información. Bueno, Paul, hay una pregunta que nos hacen algunas personas y eso es, miren, y si yo no logro hacer algunas de estas correcciones, ¿hay alguien que puede ayudarme? ¿Verdad? Entonces, sí, hay una opción de pedir ayuda, buscar ayuda y quiero describir cómo es esa opción. Ustedes notan de que aquí de este lado aparece, aquí de este lado derecho aparece un signo de interrogación y ese es el lugar para obtener ayuda. Uno presiona ese signo de interrogación y aparece una opción que se llama comuníquese con nosotros. Esa opción nos muestra varias opciones de comunicarnos con personas que nos pueden ayudar. Voy a mostrar las diferentes opciones. Opción número 1 de comunicarse es la ayuda local. Aquí, si uno tiene registrado su membresía de la iglesia, aparecen los consultores de historia familiar de la unidad a la que uno pertenece y su información de contacto para poder pedir ayuda a ellos. Ese es un primer canal de comunicación. Segundo canal de ayuda. Aparece la dirección del centro de historia familiar más cercano. Es cierto que ahorita estamos en restricciones por la pandemia, pero en el futuro, cuando los edificios se reabran, uno puede identificar ahí cuál es el centro de historia familiar más cercano donde uno puede ir a pedir ayuda. O si no, aparecen otros centros de historia familiar un poquito más distantes donde uno puede pedir ayuda. Luego, un tercer método de pedir ayuda es enviando un mensaje. Aquí uno puede iniciar un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un problema relacionado con recuerdos, por ejemplo, que no pude subir una foto o con el árbol familiar. Entonces uno aquí escribe parentesco incorrecto que no puedo corregir. Bueno, ingresa una descripción de la ayuda que quiere. Tiene la posibilidad aún de agregar un archivo adjunto. Muy importante, hay que darle clic en esta opción que dice autorizo al equipo de soporte Family Search a tener acceso a la información de mi cuenta para que puedan ver mi árbol. Y presiono enviar un mensaje. Esto es
Con esto uno crea un caso de ayuda. Esta solicitud de ayuda llega a un grupo de soporte de Family Search, de voluntarios de soporte, y ellos van a crear un caso, me van a escribir por correo electrónico que yo registré ahí, me van a contactar y me van a ayudar. Y la última opción, Paul, que quiero mostrar es un chat en vivo, ¿verdad? Entonces, en ciertos horarios hay un chat disponible, uno presiona el botón de charla ahora y aparece una opción de hacer chat. Entonces dice, gracias por comunicarse con el soporte de Family Search, espere un momento, ¿verdad? Y ahí empieza una sesión interactiva donde si yo tengo algunas preguntas frecuentes, ahí aparece en clic y dice, por favor, escriba su nombre completo. Entonces, voy a poner mi nombre, me empieza a pedir algunos datos, el correo electrónico, etc. Se crea un canal de comunicación directo y luego yo puedo, después de dar mis datos de nombre, teléfono y correo, ya me conecto en vivo con un agente de soporte de Family Search y él puede darme ayuda inmediata o bien puede crear un caso y luego estar enviando información a través del correo electrónico o de otros medios. Entonces, Aristides, Paul, estas son las opciones de ayuda cuando uno no puede hacer alguna de estas correcciones por uno mismo, sino que necesita el apoyo de otras personas.